Ok. Entonces tomamos una función integrable. Y G primitiva de F. Entonces, la integral en AB de F de X de X es G de B menos G de A. De nuestro centro. Ok, entonces, por definición, la integral en AB de F de X de X es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde 1 hasta n de F en xi por xi menos xi menos 1. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Por hipótesis, esto es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde igual a 1 hasta n de g' evaluada en xi por xi menos 1. ¿Y esto a qué es igual? ¿Se les hace parecida esa expresión a algo? Yo no entendí por qué eso es igual a G'. Por hipótesis. Ah, no, ok. Sí, cierto, ya G es la primitiva, ¿no? Entonces la deriva y este es el F. Ok. Ahora, quédense leyendo a esta expresión. ¿Se les hace familiar? Es el teorema, ¿no? ¿Cuál? Intermedio para la integral. Algo así. Es que para la integral no te aparece aquí G'. Entonces, ¿de la derivada? No. Eso, ¿no? Ah, Entonces, si elegimos apropiadamente la xi, eso nos queda ¿qué cosa? Esta expresión es igual a ¿qué? ¿Qué dice el teorema? Por teorema del valor medio para la derivada, G' existe xi en el abierto xi menos 1, xi, tal que G' en xi por xi menos 1 es igual a ¿qué? ¿sería la integral desde xi menos 1 hasta xi? El teorema del valor medio para la derivada no aparece en nada de la integral. Va. Era la pendiente de la secante, pero Bueno, lo que pasa es que la pendiente de la secante es lo que cambia la función en los extremos entre la longitud del intervalo y eso coincide con la pendiente de la tangente. Pero por lo mismo tienes que la pendiente de la tangente por la longitud del intervalo es igual a lo que cambia la función en los extremos. O sea, esto es g en xi menos g en xi menos 1. Porque si dividen de ambos lados entre la longitud del intervalo, ya te queda del lado derecho la pendiente de la secante. ¿Se acuerdan de esto? sí. Y entonces aquí queda el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de eso, de la suma desde igual a 1 hasta n de g en xi menos g en xi menos 1.
Pero esto que es igual. G de B menos G de A. Eso, exacto. Aquí es una suma telescópica. ¿Qué quiere decir eso? Que solo les va a sobrevivir, conforme la I va corriendo, por este signo menos se van a ir cancelando los términos del medio, y al final les queda G de B menos G de A, y como esto ya no depende, como esto ya no depende de la norma de la partición, pues ya tienen que esto es igual a G de B menos G de A, y ya quedó que la integral es eso. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Oh, sí. Ya, palomita de que ya acabamos. ¿Dudas? ¿Qué opinan? Tampoco es complicada, ¿verdad? No. Es bastante inmediato. Entonces, a partir del teorema del valor medio para la derivada y la definición de integral de Riemann, sale inmediata la demostración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. No son demostraciones endiabladas. Bueno, y acuérdense que un corolario es que si f es integrable, f es primitiva de f, si solo si f tiene primitiva. Esto lo comentamos la clase pasada. De hecho, con ese corolario se demuestra el primer teorema, ¿no? Fundamental. ¿O es al revés? Primero lo No, implica. no, el corolario que enuncié en la clase pasada es que por el segundo, este es el segundo teorema fundamental del cálculo. De aquí se obtiene que la integradora es primitiva. ¿Sale? Eso lo vimos el sábado. O sea, con el segundo teorema fundamental del cálculo, pruebas que si f minúscula tiene primitiva, entonces la integradora es primitiva. Ok. ¿Sale? Bueno. Mi cámara cada vez está peor. A ver si llegamos al final del semestre. Bueno. Entonces, voy a hacer un diagramita para que les ayude a tener como sintetizado un aspecto de la teoría que es importante tener presente. Entonces, fíjense. El hecho de que f sea continua implica que la f es
primitiva. Claro que es primitiva, o sea, me refiero a que es primitiva de f minúscula, ¿verdad? ¿Sale? El hecho de que f, la integradora sea primitiva de f implica que la integradora es derivable. Y claro que como f implica que esto, pues que f sea continua implica que la integradora sea derivable, ¿verdad? Pero aquí el chiste es que no se valen los regresos. Pues, esta primera implicación es el primer teorema fundamental del cálculo. Esta implicación es por la definición de qué significa que algo sea primitiva. ¿Sale? O sea, de entrada tiene que ser derivable. ¿Sale? Entonces, pues, el hecho de que f sea continuo implica que esto, pues, obviamente se deduce del primer teorema fundamental y de la definición de qué significa que f sea primitivo. Pero ¿por qué no se valen los regresos? ¿Se acuerdan el ejemplo de por qué no se vale el... O sea, qué función? Porque si decimos que no se valen los regresos, pues con que demos ejemplos. ¿Verdad? Entonces, ejemplo de una función, a ver aquí la fácil, donde la integradora es derivable y la f minúscula no es continua. Aquí no se vale el regreso. ¿Qué ejemplo nos dice que no se vale el regreso? Un ejemplo sencillo. Sí, el hecho de que f sea derivable es además continuo, ¿no? Pero aquí lo importante son estas tres cosas. ¿Qué ejemplo de función les da que el integrador es derivable, pero la función no es continua? El integrando no es continuo. ¿Se acuerdan del ejemplo? A ver, piénsenle. Estaba fácil el ejemplo. Ah, el de menos 1 a 0, la constante, ajá, la recta con altura -1, y de 0 a 1, la recta con altura 1. No, porque ahí ¿quién era la integradora? Era el valor absoluto -1, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, no, David. Ese ejemplo va a salir ahorita, pero no es para para argumentar que no se vale este regreso, es más sencillo. ¿Qué ejemplo? Les da una integradora derivable, pero que la función no sea continua. Ejemplo sencillo.
¿Qué pasó? ¿Ya se les olvidó todo en el fin de semana o qué? A ver, f supongo igual a 1 cuando x está de 0 a 1 y a 0 cuando x... Ajá, discontinuidad removible. Sí, David, lo voy a poner así, mira. Por ejemplo, si la función es constante con una discontinuidad removible, la integradora es una recta que sí es derivable y pues claramente esta es la gráfica de la f, ¿verdad? Esta no es continua y su integrador es derivable porque es una recta. ¿Están de acuerdo? Cierto. Sale. Ahora, vamos con el no regreso de aquí abajo. Ejemplo de una función, de un integrando f minúscula, cuya integradora sea derivable, pero que no sea primitiva del integrando. ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Me puedes repetir otra vez, por favor? Ejemplo de una f minúscula cuya integradora sea derivable, pero que no sea primitiva del integrando. Habíamos hecho la de Tomae, ¿no? O más fácil, esta misma, ¿no? Aquí, esta función, su integrador es derivable, pero no es primitiva del integrando, ¿verdad? Al derivar la integradora les va a quedar una función constante, no esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, este ejemplo es básico para distinguir estas dos situaciones, ¿de acuerdo? Igual esta es la F, ¿no? Para este no regreso. Ok, y ahora, para argumentar que no se vale este regreso, aquí la ida es el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Voy a tapar este de aquí para que... Ahora, ¿cuál es el ejemplo que muestra que no se vale el regreso de esto de aquí? No, porque esa no es integrable, Alonso. ¿Qué necesitan para argumentar que no se vale el regreso? Una función f minúscula cuya integradora sí sea primitiva de f, esto sí se cumple, pero que el integrando no sea una función continua. ¿Se acuerdan de cuál era la función? Ahora es la de x cuadrado por seno de 1 sobre x. La de, la No. de oscilaciones infinitas, ¿verdad? Mm. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces aquí la f
la F va a ser es que la F va a ser la derivada de seno de 1 entre X o coseno o cualquiera de esas. Derivada. ¿Sale? ¿Ok? Para que la primitiva sea seno de 1 entre X más una constante. ¿Sale? Bueno, ya no voy a poner más detalles porque los detalles de por qué esto muestra que no se vale el regreso los di en la clase. ¿Sale? Bueno. ¿Se entendió este diagrama? Sí, profe. ¿Ibas a preguntar algo? No. Todo bien. Ok. Bueno. Es que estoy tentado a darles... Voy a anunciarles un resultado, aunque no lo voy a demostrar, no es necesario. Ok, con lo que hemos visto, observación. Si F tiene discontinuidad removible o de brinco, F no tiene primitiva. 2. Se puede demostrar, esto ya no lo voy a hacer, que si F es derivable, entonces la función derivada cumple la propiedad del valor intermedio. Entonces, como la imagen de una función así, cerca de este punto, les va a quedar, no les va a quedar un intervalo, esta función con discontinuidad removible no cumple la propiedad del valor intermedio. Si ustedes toman, la función toma esta altura y esta altura. Si toman una y igual a un valor mayor a esta constante y menor que este valor, la función no toma ese valor. Deja un hueco en la imagen, ¿verdad? ¿Sale? Eso quiere decir que la imagen de la función no es un intervalo, pero de manera local. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en la discontinuidad de brinco, pues aquí la función está dejando todo este hueco. ¿Pero por qué digo que es de manera local? Porque podría ocurrir que la función de este lado sí cubre todos estos valores hasta acá. Pero cerca de este punto donde la discontinuidad es de brinco, sí, aquí existe una vecindad en donde la imagen de la función restringida a este intervalo, o sea, los valores que toma la función en esta vecindad del punto de la discontinuidad, la imagen no es un intervalo. ¿Se entiende?
Ok, ok. Entonces, cualquier función, como corolario de esta observación, que no la voy a demostrar, es un teorema y no es trivial de demostrar, como una función que no cumpla la propiedad del valor intermedio no puede ser la derivada de una función, pues las funciones que no cumplan la propiedad del valor intermedio no pueden tener primitiva, en particular las que tienen discontinuidad removible o de brinco. ¿Sale? ¿Se entendió? Si F no cumple la propiedad de valor intermedio, significa que... No tiene primitiva. Ok, ok. Si se deriva, ¿no se puede derivar? Eso no quiere decir. Bueno, No, no. eso es otra cosa. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que acuérdate que las funciones continuas en intervalos cumplen la propiedad del valor intermedio. Entonces, si es derivable, pues ya tiene la función, la que tú derivas, tiene que cumplir la propiedad del valor intermedio en intervalos, por el teorema fuerte de continuidad. ¿De acuerdo? ¿Sale? La que tú derivas. ¿Va? Pero es diferente a decir si la derivada cumple la propiedad del valor intermedio. Si la derivada fuera continua, pues sí en intervalos cumple la propiedad del valor intermedio, por el teorema fuerte de continuidad. Pero como tú sabes que existen funciones que al derivarlas, la derivada te queda discontinua, podría ocurrir en principio que la derivada de una función no cumpla la propiedad del valor intermedio, pero eso no pasa. Se puede demostrar que en intervalos la función derivada sí cumple la propiedad del valor intermedio, aunque sea discontinua. Está loco, ¿no? Ahorita voy a escribir algo más para precisar esto de aquí y se entienda mejor. Entonces, si F no cumple la propiedad del valor intermedio, en el intervalo AB, entonces F no tiene primitiva. ¿Sale? Bueno, voy a poner aquí qué significa que una función cumpla la propiedad del valor intermedio para que quede claro. Entonces, si para cualesquiera par de puntos X y Y en AB, ¿vale? Con X menor que Y, y para todo Z
entre f de x y f de y, ¿sale? Existe xi en el intervalo x, y, tal que f de xi es z. ¿Se entiende? Entonces hago un dibujo. Tomo aquí el intervalo AB, toman un X y un Y, ¿sale? Supongan que f de X es menor que f de Y, pero podría ser al revés. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, cualquier valor entre f de X y f de Y, o sea, aquí están las zetas. Aquí están los valores de z. Tiene que ocurrir que entre X y Y hay un punto xi que al aplicar f en xi les da justo este valor de z. ¿Se acuerdan? Entonces, el teorema fuerte de continuidad dice, pues, observación, un teorema fuerte de continuidad dice, fuerte de continuidad dice que las funciones continuas cumplen la propiedad del valor intermedio. En intervalos cerrados, obviamente. ¿Sale? Pero hay funciones discontinuas que cumplen la propiedad del valor intermedio. Una duda, entonces, si la función es discontinua, pero es derivable, significa que en la discontinuidad, en ese punto, bueno, en ambos lados, la derivada es la misma, ¿no? ¿No? Bueno. ¿En qué observación voy? Observación 4. Ah, bueno. Una nueva observación. Si f de x es igual a seno de 1 entre x para x diferente de 0 y 0 si x vale 0, f no es continua en 0, pero f cumple la propiedad del valor intermedio en cualquier intervalo. ¿Lo ven? Sí, sí. O sea, algo así como que de los tipos de discontinuidad que tenemos, la removible y la de brinco tiene la característica de que las funciones que tienen discontinuidad de ese tipo, en la imagen deja huecos, digamos, alrededor de los puntos en donde la función es discontinua. En la imagen no te queda un intervalo. ¿Sale? En cambio, las funciones que son discontinuas porque oscilan mucho, como esta, el problema no es que deje huecos en la imagen, sino que simplemente toma todos los valores muchas veces, o toma muchos valores muchas veces.
Digamos, los otros tipos de discontinuidad deja huecos. Y el problema no es que deje huecos en la imagen, sino que toma muchos valores muchas veces al acercarnos al punto de la discontinuidad. ¿Se entendió, David? O sea, algunas funciones discontinuas cumplen la propiedad del valor intermedio y otras no. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Eso está claro? ¿Eso sí? ¿Todo el mundo? Va. Sí. Bien. Bueno. Ahora, el siguiente problemilla que quiero que trabajemos es, ya con toda esta información, saber utilizar lo que hemos visto para saber que si me dan la gráfica de una función, vamos a pensar, por ejemplo, así. A ver. Ajá. A ver. Entonces, voy a dar una función que está definida en el intervalo 0, 0,9 a R, cuya gráfica es la siguiente. Entonces, a ver, para que me quepa. Entonces, este es el 1, el 2, y así, ¿no? Hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos. Entonces, fíjense. Aquí en 0 vale 1 y baja así. Luego, de 1 a 2, vuelve a subir hasta 1. De esta forma, así, simétricamente. A la parte simétrica me refiero a que, no es simétricamente, baja, atravesando el valor de 3 aquí así, en 4 vale, ese es el 3, este es el 4, y en 4 vale menos 1, este es el 1, este es menos 1. En 4 vale menos 1, baja aquí así. Luego en 5, vuelve a llegar aquí a 0, 5. De 5 a 6 vuelve a llegar a 1. ¿Sale? Así, deja aquí hueco. Así. Más o menos. Ok, y luego, de 6 a 7, en 6 tiene aquí una discontinuidad removible, baja como recta. Aquí va a tener una discontinuidad de brinco,
aquí empieza valiendo, o sea, el límite por la derecha es 1. Y es constante. Vuelve a tener una discontinuidad aquí de removible. Y luego aquí en 9, chin. El 9 lo voy a poner hasta acá para que se vea mejor el dibujo, ¿eh? Voy a tapar ese 9 de ahí. Aquí en 9 vale 1. Y aquí voy a poner unas rectas de guía nada más para dibujar aquí una infinidad de oscilaciones que vayan a quedar aquí, al acercarme a este punto, que queden atrapadas. Bueno, aquí la idea es que la infinidad de oscilaciones quede atrapada entre esta recta y esta recta. ¿Sale? Y ya. Esta es la F minúscula. En el dibujo, ¿cómo se ve la integradora? ¿Dónde es continua? ¿Dónde es derivable? ¿Dónde es creciente? ¿Dónde es decreciente? ¿Dónde es cóncava hacia arriba? ¿Dónde es cóncava hacia abajo? ¿De dónde va a salir todo el asunto de la concavidad y de la monotonía de la integradora? Pues de los resultados que hemos visto y de los que se supone que se saben de derivada de cálculo 1, ¿verdad? Ay, ¿a poco está muy fea? Está bonita la función, profe. Bueno, pero no podemos ir por la vida evitando las cosas feas, Víctor, ni modo. Hay que asumir. Sale, entonces, ¿qué me pueden decir de la integradora? Usando todo lo que saben de los resultados que hemos visto en esta unidad, junto con todo lo que saben del tema de derivada. Para empezar, a mí se me ocurre que desde 0 a 5, ocurre que F es continua. Entonces, por lo tanto, pues la integradora es primitiva. Desde 0 hasta, Desde 0 hasta 5. bueno, más que 5, ¿no? Bueno, A ver, hasta... primero, déjame anotarlo en otra hoja. Pues la integradora sería continua, ¿no? Siempre como la F es integrable, ¿están de acuerdo que la F minúscula es integrable, verdad? ¿Están de acuerdo? A ver. F es integrable y eso implica que F es continua en todo el intervalo. ¿Sale? Ok, ahora, ¿en dónde la integradora es derivable,
cuándo es creciente, cuándo es decreciente, cuándo es cóncava hacia arriba, cuándo es cóncava hacia abajo, cuándo es primitiva de f, en qué puntos la derivada de f es igual a la f minúscula. En todo el intervalo no, por las discontinuidades, ¿verdad? Pero en algunos puntos sí coincide la derivada de f con el integrando. Entonces voy a anotar aquí las preguntas. ¿Sale? Entonces, nos estamos preguntando por la gráfica de f, ¿verdad? También. Sale. ¿Qué opinas? Voy aquí a volver a dibujar el intervalo 0,9 para que podamos hacer el dibujo. Sale. Ay, yo les ayudo con el inicio. La integradora en 0 vale 0. Sale. Y luego, Es creciente. De 0 a 1. ¿en dónde es creciente la integradora? Sería de 0 hasta 3. Hasta 3, ¿por qué? Va acumulando área. Cada que se recorre en X, vale más el área. Como f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo 0,3, esto implica que f es creciente en el intervalo 0,3. Además, f es continua en el intervalo 0,3 y eso implica que la derivada de f es igual a f, que es mayor o igual que 0 en el intervalo 0,3, y por los teoremas de derivada, eso implica que f es creciente en 0,3. ¿Está claro? ¿Sale? Bien. Ok, ¿hasta dónde crece? Por ejemplo, en 1 puedes estimar no exactamente cuánto vale la integradora, pero sí acotarla. A lo más cuánto, ¿qué cota puedes usar para la integradora aquí en este? 1/2, profe. Es menor a 1/2, ¿verdad? F de 1 es menor estricto que 1/2, porque el área bajo la curva es menor que la del triángulo que tiene como base el intervalo 0,1, esto como altura y esto como hipotenusa. ¿Lo ven? Entonces, si esto es 1, por aquí en 1/2, y la función de 0 a 1 tiene que valer menos que 1/2. Vamos a ponerlo por aquí así. Sale.
¿Cómo crece? ¿Como recta? No, No. ¿Por qué? porque al ¿Cuándo, principio, cuándo la integradora crece como recta? cuando f es constante, ¿no? O casi constante, ¿no? Ajá, sí. Entonces, no crece como recta. Ahora, ¿pero cómo crece? ¿Como logaritmo? ¿Cóncava hacia arriba? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Acuérdense que, a ver, voy a poner aquí. Cóncava hacia abajo. A ver, esto es cóncavo, este tipo de curvas es cóncava hacia arriba y este tipo de curvas, o sea, curvas como la x cuadrada es cóncava hacia arriba y curvas como menos x cuadrada es cóncava hacia abajo. Sale. Entonces, ahora sí, ¿qué pasó? Has dicho que cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque primero tiene, bueno, tiene Como que algo de área y acumula luego área, pero no acumula sé. muy poquito. Puedes hacerlo así o directamente usando la segunda derivada de la integradora, ¿no? Porque ¿estás de acuerdo que la f minúscula sí te queda derivable aquí, en el intervalo 0,1? Sí. Entonces, aquí vamos a usar que la segunda derivada de la integradora es la derivada del integrando. ¿Y por qué es 2 veces derivable? Porque en el dibujo se ve que la f minúscula es derivable, ¿verdad? Ok. ¿Sale? A lo mejor en 0 no es derivable porque podría ser que el eje sea tangente. Pero ¿qué signo tiene la derivada de la f minúscula en el intervalo 0,1? Creo que es negativo. Negativa, ¿verdad? Porque es decreciente. El integrando, la f minúscula, es decreciente. Entonces su derivada es negativa. Y si la segunda derivada del integrando, perdón, de la integradora es negativa, ¿qué concavidad tiene? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Se entendió? Entonces, la función crece con concavidad hacia abajo. Entonces, ¿cómo es? Pues es de este tipo de curva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ahora, la derivada, ¿cuáles son los puntos críticos? La derivada en 1 de la integradora vale 0. Entonces aquí llega con tangente horizontal a este punto de aquí. ¿Lo ven? Pues, creció algo así. ¿Se entendió este dibujo? Por ahora sí. Mira, David. ¿Qué parte no se entendió? Que la derivada en 1 de la f mayúscula es 0, ¿te queda claro por qué? Sí, bueno, pero es que llevo rato argumentando por qué la curva es así aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué de todo, o sea, qué de todo lo que hemos dicho no te queda claro?
O sea, aquí hay varias cosas. Ah, porque fíjate en cómo es la gráfica de la F minúscula en este intervalo. ¿Estás de acuerdo que el área bajo la curva aquí cabe dentro del triángulo donde la hipotenusa es este de aquí? El área de este triángulo es un medio. La integral de la F minúscula de 0 a 1 tiene que ser menor estricto que un medio porque la figura está metida dentro de este triángulo, ¿lo ves? ¿Ok? ¿Qué más? Como la F minúscula es continua en este intervalo, la integradora es derivable. ¿Te queda claro? Por el primer teorema fundamental del cálculo. Y si la función f mayúscula fuera recta, en ese cacho, su derivada sería constante. Pero la función en el intervalo 0, 1 no es constante. ¿Se entendió? Ok. Bueno. Entonces, como en el intervalo 0, 1, la f minúscula es continua, entonces la integradora es primitiva. Y además, como la f minúscula es derivable, la segunda derivada en el 0, 1, al ser negativa, porque la f minúscula es decreciente, la f mayúscula es cóncava hacia abajo. Esto lo escribo en otra hoja. Déjame mandar esta foto y ahorita pongo esos argumentos, los escribo. Ahora, como f es decreciente en 0, 1, entonces la derivada es negativa, es menor o igual que 0 si la x está en 0, 1. ¿Vale? Bueno, de hecho es más aún. De hecho, la derivada es negativa estrictamente si x está en 0, 1, pero abierto del lado derecho. ¿Sale? Entonces, f es cóncava hacia abajo en el intervalo 0, 1. ¿Hasta aquí está claro? Pues, lo primero te dice, por el signo de la F obtienes el tipo de monotonía de la F mayúscula. Y luego, por el tipo de monotonía de la F minúscula, eso determina el signo de su derivada y el signo de la derivada de F minúscula es el signo de la segunda derivada de la F mayúscula, porque en este caso, en estos puntos, la derivada de F mayúscula sí coincide con F, y entonces en este intervalo la función F mayúscula es, además de creciente, es cóncava hacia abajo. ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí.
Luego, ¿qué pasa de 1 a 2? Pues como de 1 a 2, f es creciente, significa que, bueno, se puede derivar f. Ya habíamos puesto que f es creciente en 0,3, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa de 1 a 2? Que ahora la f minúscula es creciente de 1 a 2. Ahora, en 1, 2, f es creciente. Y la derivada de f es estrictamente positiva en el intervalo abierto 1, 2. ¿Están de acuerdo? Y eso implica que f es cóncava hacia arriba en 1, 2. ¿Está claro? Entonces me regreso al dibujo y ahora tiene que seguir creciendo, pero ahora siendo cóncava hacia arriba. ¿Y hasta qué valor llega en 2? De 0 a 1 llevábamos menos de 1/2. Pero de 1 a 2, vamos a pensar que, ok, la curva aquí va por abajo de la recta de pendiente 1, pero luego va acá por arriba. Vamos a pensar que hay simetría y que entonces la integral de 1 a 2 es 1/2, para simplificar, ¿sale? Entonces, supongamos que la integral de 1 a 2 de la f es 1/2 exactamente. Entonces, ¿qué queda? Pues sigue creciendo, pero ahora va cóncava hacia arriba. Y si le sumo 1/2, como aquí era menor 1/2, en 2 no llega al valor 1. Le falta lo mismo que para llegar aquí a 1/2, entonces, pues por aquí. Entonces, va creciendo cóncava hacia arriba. ¿Sale? Y fíjense, en 2, la f minúscula vale 1. Entonces, la tangente de la función f mayúscula en 2 es una recta de pendiente 1. ¿Sale? Va creciendo y aquí llega como la identidad, con pendiente 1. Luego la función sigue creciendo, pero ahora, como la f minúscula es decreciente otra vez, la función f mayúscula sigue creciendo, pero vuelve a ser cóncava hacia abajo, empezando con pendiente 1 aquí. ¿Lo ven? Y vamos a pensar que acumula otro medio de área aquí. Vamos a pensar que, no, pero no puede ser simétrica porque aquí llega recta. Aquí llega como recta. Entonces, aquí el área es mayor a 1/2. ¿Lo ven? La integral de 2 a 3 es mayor a 1/2. Observación. La integral de 2 a 3 es mayor que 1/2. Pero vamos a pensar que desde 0 hasta 3 no llega hasta 2. ¿Sale? Vamos a pensar que llega hasta 1/2. Entonces, por aquí anda 3/2. Vamos a pensar que llega hasta ese valor. Aquí en 3.
¿Sale? Y luego, fíjense, pues tiene que ir creciendo, es cóncava hacia arriba. No es cóncava hacia abajo ahora, porque de 2 a 3, la F minúscula es decreciente. Y luego aquí tiene otra vez un punto crítico. Entonces, en este punto, la F mayúscula llega con tangente horizontal. En 2 tuvo un cambio de concavidad, ¿verdad? Lo voy a anotar aquí. F tiene punto de inflexión. ¿En dónde tuvo cambios de punto de inflexión? Aquí era de 0 a 1, era cóncava hacia abajo, luego se hace cóncava hacia arriba, en 1 tiene punto de inflexión, y luego en 2 tiene otro punto de inflexión. Entonces, F tiene punto de inflexión en 1 y 2. Luego vemos si hay más, pero por lo pronto hasta donde vamos ahí hay punto de inflexión. ¿Sale? En 3 llega al valor de 3 medios. ¿Ok? Y luego, la F minúscula se vuelve negativa de 3 a 5. Entonces aquí la F mayúscula es decreciente. Ok. Como F de X es menor o igual a 0 en el intervalo 3, 5, esto implica que la integradora es decreciente en el intervalo 3, 5. ¿Sale? Ahora, F es continua en el intervalo desde 0 cerrado hasta 6 abierto. Esto implica que la derivada de F es igual a F si X está en este mismo intervalo, desde 0 hasta 6, abierto aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Va. Ahora, ¿hasta dónde va a decrecer? Fíjense, de 3 a 4, entre 3 y 4, la F minúscula es decreciente. Su derivada vuelve a ser negativa. Entonces, la F mayúscula sigue siendo cóncava hacia abajo en el intervalo 3, 4. F es cóncava hacia abajo en el intervalo 3,4 y cóncava hacia arriba en el intervalo 4, 5. Es más, puedo decir que hasta de 4 a 6, porque de 4 a 6 la F minúscula es creciente
su derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba en 4,6. ¿Sale? Porque la derivada de f minúscula es mayor que 0 en el intervalo abierto que va desde 4 hasta 6. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, primero es cóncava hacia abajo. Bueno, es la derivada de f minúscula es positiva aquí y la derivada es negativa en el intervalo 3, 4. Le puedo poner aquí abierto, 3, 4, 3,4. ¿Sale? Bien. Entonces, con eso, ¿qué tenemos? Fíjense. Va cóncava hacia abajo de 3 hasta 4. Y el área que pierde es menor que -1/2. Ajá, porque hay un triángulo aquí metido. Que esta área es -1/2, la de este triángulo, ¿verdad? Entonces, el área es todavía menor. Vamos a pensar que es simétrico con esta figura de aquí. Entonces, que le restamos lo que había aumentado. O sea, que regresa a este valor en 4. Entonces, voy a pensar que regresa a este valor aquí. Yendo cóncava hacia abajo. Luego tiene aquí un cambio de concavidad en 4. Porque en 4 la segunda derivada de f es 0 y tiene un cambio de signo la segunda derivada de f mayúscula. Entonces tiene un cambio de concavidad. Y luego le tengo que restar lo mismo que le resté, un cacho igual. Vamos a pensar, como aquí había aumentado 1/2, pues tiene que ser menor todavía que eso. Vamos a pensar que no llega a 0, vamos a pensar que llega hasta acá, pero ahora es cóncava hacia arriba, o sea, sigue decreciendo, pero cóncava hacia arriba. Y luego aquí llega otra vez a pendiente, a pendiente horizontal, la F mayúscula en 5. Pues vamos a pensar que llega aquí. ¿Se entendió? Entonces, aquí en 4 hay un cambio de concavidad. En 4, F tiene un cambio de concavidad. F hasta ahorita tiene puntos críticos en donde. O sea, la derivada de la F mayúscula se anula en 1, en 3 y en 5, hasta donde vamos. ¿Sale? Bueno. Y luego a partir de 5 vuelve a crecer. Fíjense que la integradora, como esta es una discontinuidad removible, la integradora se comporta como si la función no fuera discontinua aquí. Entonces la f va a ser derivable. Otra vez, la f mayúscula. Como f tiene
discontinuidad removible en 6 el comportamiento de F es el mismo que si F fuera continua en 6. Y esto implica que F es derivable en el intervalo que va desde 5 hasta 7. ¿Sale? La derivada de la F mayúscula en 6 va a valer 1, que era el límite que estaba aquí. Yo quería poner como si la función en 6, el límite vale 1, porque el límite cuando x tiende a 6 de la F es 1. No es continua, pero sí tiene límite. Por eso se comporta así. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la función integradora vuelve a ser creciente. Porque la F minúscula es positiva en el intervalo 5, 7, salvo la discontinuidad removible, salvo esta, pero la integradora no distingue entre esta función discontinua en 6 y la función que es igual en todos los puntos, salvo que en 6 valga 1, o sea, como que quedara continua. No distingue, la integradora es la misma para ambas funciones. Entonces vuelve a pasar lo mismo. F, además, F mayúscula es creciente en el intervalo 5, 7. ¿Sale? ¿Y qué concavidad tiene? Nuevamente, la función F minúscula es creciente de 5 a 6 y luego de 6 a 7 es decreciente. Entonces, su derivada de 5 a 6 abierto es positiva, de 6 a 7 abierto es negativa. Entonces, en 6 la F mayúscula tiene un cambio de concavidad. De 5 a 6 es cóncava hacia arriba y de 6 a 7 es cóncava hacia abajo. Mando esta foto. Ahora, la derivada de F minúscula es positiva en el intervalo abierto 5, 6 y la derivada de la F minúscula es negativa en el intervalo abierto 6,7. Esto implica que F es cóncava hacia arriba en el 5, 6 cerrado y cóncava hacia abajo en el intervalo cerrado 6,7, y esto implica que F
tiene un punto de inflexión en 6. No, sí, en 6. ¿Sale? Me regreso al dibujo y con esta información completo el dibujo. Ahora, la función vuelve a crecer de 5 a 6 en más de un medio. O sea, vamos a pensar que esto de aquí sí es simétrico que esto. Entonces regresa, ¿no? O sea, lo que había decrecido, o sea, sí, decrecido está raro eso. Lo que decreció de 3 a 5, ahora lo va a crecer de 5 a 7. Este primero. Bueno. Entonces, y además, como la F minúscula en 7 vale 0, la F mayúscula tiene punto crítico en 7, es decir, la tangente es horizontal. F de 7 vale 0. Y esto implica que la derivada en 7 de la F mayúscula vale 0. Fíjense. Pese a que la función F minúscula tiene una discontinuidad en 6, como es una discontinuidad removible, la integradora se comporta como si la función fuera continua desde 0 hasta 7. Eso quiere decir que la F mayúscula es derivable de 0 a 7. ¿Sale? Las monotonías de la F mayúscula y sus concavidades quedan determinados por los signos de F y de su derivada, en donde F minúscula sea derivable desde 0 hasta 7. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, en 7, la F mayúscula vuelve a tener un punto crítico y regresa al valor que tenemos antes. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿qué pasa de 7 a 8? La función en 8, no, perdón, en 7, tiene discontinuidad de brinco. ¿De acuerdo? En 7. Pero la función es constante positiva de 7 a 8. Entonces, ¿cómo es la integradora de 7 a 8? Además es la constante 1. Una recta, ¿no? Ahí es como la identidad trasladada, ¿verdad? Crece como la recta dependiente 1. Entonces, ¿y cuánto crece? Pues el área bajo la curva de 7 a 8 es 1. Entonces, de aquí tiene que subir 1 más. O sea, que tendría que llegar a 5 medios, que ya no se va a ver aquí en el... O sea, me va a estorbar esto. Bueno, lo voy a hacer encimándolo ahí, pues si no, no me sale. A ver. Entonces, de 7 a 8... ¿O saben qué? Voy a hacer el dibujo desde 7 hasta 9 en una hoja aparte. ¿Les parece? Va. Aquí nada más voy a dibujar la recta. Aquí así. Que crece como la pendiente 1. Ya. Y aquí le pongo siguiente hoja. O en otra hoja. Sí, siguiente hoja. Porque les voy a mandar esta foto
De nuevo, porque ya completé el dibujo con todos los argumentos que hemos dado hasta ahora. Y entonces este pedazo que me faltó aquí lo hago en la siguiente hoja. Voy a reenviar porque le agregué aquí unos agregados. Bueno, sí, está bien. Reenvié esta foto porque aquí agregué unas guías que me sirvieron para argumentar parte de lo que hicimos anteriormente. Y vuelvo a enviar esta. Y el resto del dibujo lo hago en la hoja en la siguiente hoja. ¿Sale? Y aquí en este cacho voy a dibujar lo que me falta del intervalo que va de 7 a 9. No lo voy a hacer a escala para que me quepa aquí. Entonces en 7, la función valía 3 medios. Y de 7 a 8 sube una unidad. Si este es 3 medios, el 1 andaría por aquí así. Esto es 3 medios. Ah, profe, no se ve. Entonces el 1 tendría que andar como por aquí así. Entonces esto tiene que subir de aquí hasta acá. Y crece como recta. ¿Se entendió? Y esto vale 5 medios. Ahí. Bueno, y viene la parte más difícil. ¿Cómo es la función de 8 a 9? Bueno, como la idea es que la función f minúscula tenga una infinidad de oscilaciones, la f mayúscula va a tener una infinidad de oscilaciones, pero todo el tiempo creciendo. Entonces, ¿cómo es que oscila y solo crece? Ah, porque las oscilaciones, en lo que se ve reflejado en la gráfica de f mayúscula, es que la f mayúscula tiene una infinidad de cambios de concavidad. O sea, tiene una infinidad de puntos de inflexión. Todo el tiempo va a estar acumulando área. ¿De acuerdo? Pero va a ir subiendo como una viborita. Es estrictamente creciente. Fíjense. Ahorita mando esta hoja y los argumentos los mando en la siguiente foto. Entonces, como f de x es mayor estricto que 0 en el intervalo 8, 9. Bueno, en el 8 tiene discontinuidad removible otra vez. Pero entonces aquí le voy a poner 8, 9. Y f tiene discontinuidad removible.
en 8. El comportamiento de F mayúscula en el intervalo cerrado 8-9 es como si F fuera continuo en 8. ¿Sale? Esto implica que F es derivable en el intervalo 8-9 y F es estrictamente creciente. ¿Sale? Ahora, como F tiene una infinidad de oscilaciones, esto implica que F tiene una infinidad de puntos de inflexión en este intervalo, en 8-9. F crece aquí como viborita, ¿no? Como viborita. ¿Sale? Entonces, ¿hasta dónde va a crecer? Va a crecer el área de 8-9 pues vamos a pensar, fíjense aquí, el área que se pasó, voy a tomar aquí la constante 1 como guía. Esta oscilación vamos a pensar que es más grande que esta y que esta es más grande que la que sigue. Así, de manera que vamos a pensar que el área de 8-9 es al menos 1 y que se pase, pero no mucho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponemos que la integral de 8-9 de la F es aproximadamente 1, pero la integral de 8-9 es mayor que 1. Entonces crece un poco más de un 1. Entonces tiene que crecer. Si aquí llegamos a 5 medios, tiene que crecer en un poco más de 1. Entonces tendría que llegar como a 7 medios. Un poco más de 7 medios. Entonces, el 7 medios anda por aquí más o menos. Entonces, la función tiene que crecer desde 5 medios hasta algo más grande que 7 medios, pero cambiando su concavidad una infinidad de veces. ¿Lo ven o no lo ven? Empieza siendo cóncava hacia arriba. Fíjense, como aquí tiene una discontinuidad removible, la F minúscula, es como si el comportamiento de la F mayúscula es como si no existiera esta discontinuidad, ¿verdad? Entonces, como de este lado llega con constante 1, la F minúscula, la derivada de la F mayúscula es constante 1 de aquí hasta acá, incluido el 8. Y luego, eso como
Luego lo que va a tener un cambio brusco es la derivada de las tangentes, ¿sale? Pero la función es derivable. Como el límite es 1 aquí, entonces, nuevamente, el límite, cuando x tiende a 8, de la f de x es 1. Esto implica que la derivada de la f mayúscula en 8 es 1. ¿Sale? Entonces, sale con esa tangente, empieza creciendo, cóncava hacia arriba, y luego, cuando la función f minúscula empieza a decrecer, cambia la concavidad de la f mayúscula, pero sigue creciendo. Nunca llega a ser horizontal la tangente, porque la derivada de la f mayúscula ya no vale 0 aquí. F mayúscula no tiene puntos críticos en 8, desde 8 hasta 9. Ahorita lo escribo. Pero entonces tiene que ir como viborita aquí así, con una infinidad de oscilaciones, acercándose a este valor, cambiando de concavidad. ¿Se entendió? Sí. Bien. F no tiene puntos críticos en el intervalo 8-9. Si es derivable, ¿eh? Y ya con eso tenemos la gráfica completa de la F mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, mando primero esta foto y luego la otra. La reenvío. ¿Cómo ven? Pensaba que graficar, que graficar este grandota iba a ser más difícil. No tanto. Qué bueno que te pareció menos difícil de lo que parecía. Bueno, es importante saber graficar la integradora, porque entonces si les dan una función, ya saben cómo son las primitivas hasta gráficamente. Entonces, ¿cómo van a ser las primitivas de esta función? Pues va a ser esta más algo. Ahora, lo que pasa es que no tiene primitiva, ¿verdad? En todo el dominio. Pero vamos a retomar las preguntas que tenemos al principio. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles eran las preguntas del principio? ¿Ah? No, están aquí. No. Aquí. Aquí. Las preguntas, ¿dónde f es derivable? ¿Dónde es creciente? ¿Dónde es decreciente? ¿Dónde es cóncava hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿En qué puntos? La derivada de f coincide con la f minúscula. ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica ya la tenemos. Hay que contestar las otras preguntas. Ok, entonces, ¿dónde es f derivable? El único punto donde la f mayúscula perdió la derivabilidad fue en 7, que es en donde la f minúscula tiene discontinuidad de brinco. ¿Lo ven? En todos los demás puntos es derivable. Solo en 7 perdió la derivabilidad. Hasta en 9 va a ser derivable, porque la f minúscula es continua aquí en 9, porque las oscilaciones están aplastadas y el límite cuando x tiende a 9 sí es 1, que es lo que vale la función en 1. Entonces, f mayúscula
es derivable en todo el intervalo 0,9 menos el punto en 7. ¿Se entendió? ¿Sale? Luego, f es creciente, pues en donde la f minúscula sea positiva o sea no negativa. Entonces, en 0,3 unión 5,9. Y es decreciente en el intervalo que va de 3 a 5, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, f es cóncava hacia arriba en donde f minúscula es creciente ¿sale? Entonces, ¿en qué intervalos es esto? Pues es en 1, 2, luego unión de 4 a 6, de 7 a 8, la F mayúscula es como recta, no tiene concavidad. Y luego, y en una infinidad de subintervalos del intervalo 8, 9. Disculpe, ¿qué dijo que pasaba en 6 a 7? No, de 7 a 8, la función f minúscula es constante. Eso quiere decir que el f mayúscula es una recta de 7 a 8 y por lo tanto no tiene concavidad. Lo voy a poner aquí. F en el intervalo 7 a 8 no tiene concavidad. ¿Sale? Luego, F es cóncava hacia abajo, donde F minúscula es decreciente. Esto quiere decir en el intervalo 0, 1, unión, el 2, 4, y ya, ¿no? Ah, no, y el 6, 7, unión, el 6, 7. Y en una infinidad de subintervalos del intervalo 8, 9. ¿Vale? Y la última pregunta es, ¿en qué puntos la derivada de f mayúscula coincide con f para toda x en dónde? Bueno, desde 0 hasta 7 sin el 6 ni el 7, o sea, desde 0
hasta 7 abierto sin el 6. ¿Sale? Porque ahí tiene discontinuidad removible y en el 7 es de brinco. ¿Sale? La derivada en 7 tendría que ser... Ah, no, en 7 cerrado, porque fíjense. Como la F minúscula tiene discontinuidad removible solo en 6, de aquí hasta acá, el comportamiento de la F mayúscula es como si la F minúscula fuera continua. Eso quiere decir que la derivada de la F mayúscula en 7 vale 0. Y ahí sí coincide con lo que vale la F minúscula. Hasta el 7 cerrado. ¿Sale? Luego, de 7 a 8 abierto, vuelve a coincidir, ¿ok? Unión. De 7 a 8 abierto. Y luego, desde unión, desde 8 abierto hasta 9 cerrado. Ya no me da tiempo de argumentar por qué es en todos estos puntos, ahí lo piensan. Y lo checamos a ver si mañana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué nos falta de este tema? Bueno. Ya me dio la hora, entonces les mando esta foto y mañana rematamos. Vamos a ver por qué en todos los puntos de este intervalo. Vamos a ver los detalles de lo último y vamos a hacer un ejercicio más, ¿sale? Sale. Bueno, este ejercicio de mañana es muy importante porque voy a aprovechar para hablar de la integral impropia, que es una generalización cuando el dominio es no acotado. ¿Sale? El miércoles hago un repaso del tema. A ver, ¿qué prefieren? ¿Que el miércoles haga repaso del tema de derivada? ¿O mejor el miércoles empiezo el tema nuevo y hasta el sábado el repaso del tema de derivada? Porque ya estamos acabando el tema de teoremas fundamentales. Ok, para que Donaldo se pueda seguir con el tema nuevo jueves y viernes. El tema de integral impropia, que es la unidad 6, es un tema corto. ¿Sale? Entonces yo le calculo que después de esta semana nos van a quedar como 3 semanas de clase. O sea, vamos a acabar antes. Pero eso es porque he estado dando clases el sábado. ¿Sale? Pero los exámenes, las fechas no cambian, ¿verdad? Las Aunque- fechas no cambian. ¿Sale? Bueno. Entonces nos vemos mañana para acabar este ejercicio. O sea, los detalles de esto último. Voy a hacer un segundo ejercicio usando este mismo. ¿Sale? Y ya el miércoles empezamos integral impropia. ¿Va? Va. Bueno, como ven, por la naturaleza del tema de teorema fundamental, es muy importante que conozcan los resultados de derivada, ¿verdad? Si no, se van a hacer bolas horribles aquí. Entonces, lo que no hayan aprendido del tema de derivación, ahora es buena oportunidad para hacerlo. ¿Va? Que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Profe, ¿esa Sí. clase extra será como la de sucesiones de la otra vez? ¿Cómo? La clase extra de derivadas, ¿será como la de sucesiones de la otra vez? Si hago el repaso, sí. Ajá, ok. ¿Sale?
Pero creo que el repaso lo haré hasta el sábado, ¿verdad? Sí, Órale, sale. gracias. Bye. Luz.